hemos invitado a Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Antes de ser ordenado obispo, realizó diversos ministerios en la Arquidiócesis de Monterrey, desde párroco, formador y maestro en el Seminario de Monterrey, precisamente en la materia de eclesiología. Fue también vicario episcopal en Monterrey. La próxima semana celebra su primer aniversario de ordenación episcopal. Héctor Mario, te agradecemos mucho este apoyo que nos das a nuestra provincia. Adelante, es tuyo el micrófono para que ilumines nuestra realidad diocesana y provincial. Muchas gracias, Monseñor Ruy. Agradezco la deferencia de invitarme a compartir con ustedes un poco de lo que me ha tocado reflexionar y enseñar. Mi tesis doctoral es precisamente la eclesiología de la Gaudium et Spes a la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. El día de hoy yo me concentraré con la parte conciliar y el padre Alberto Anguiano terminará con el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias por invitarme. Bien, gracias, padre Ruy. Con mucho gusto comparto con ustedes esta reflexión. Tratando de sintetizar cuál es el gran cambio de perspectiva en la eclesiología del Vaticano II, es decir, de las eclesiologías previas a la eclesiología del Vaticano II, es que pasamos de la iglesia creíble y de la teología apologética que defendía la credibilidad de la iglesia y decía que esta era la iglesia verdadera, a la iglesia significativa, es decir, una iglesia capaz de hacer presente de manera significativa la verdad perenne del Evangelio. El gran artífice de esta idea, o sea, el que lanza esta idea con fuerza, es el mismo Juan 23. No hay ni la menor duda. Juan 23, desde que convoca al concilio, habla de esta crisis de la humanidad y dice, hay un nuevo orden, se está gestando, y esto exige de la iglesia infundir en las venas de la comunidad humana actual la virtud perenne, divina, vital y divina del Evangelio. Ahora, es muy interesante si nos vamos a leer un poco el discurso, tanto el Humanae Salutis con la que convoca el concilio como el discurso inicial. Para Juan 23 no se trataba definitivamente de convocar un concilio porque hubiera una herejía, no se trataba de convocar un concilio porque hubiera alguna verdad fundamental que dar. Para él, el motivo principal de convocar al concilio es que en esta nueva era que se estaba gestando, la iglesia estaba quedando fuera porque su discurso, sus formas, porque su manera de hablar y de ser en el mundo ya no provocaba ese ardor en el corazón. Y dice, por ejemplo, en el discurso inicial dice, en el curso actual de los acontecimientos, en el que parece que los hombres empiezan un nuevo orden de cosas, hay que reconocer más bien el designio misterioso de la presencia de la providencia divina. Ella, a través de diversas épocas, a través de la acción del hombre y la mayoría de las veces, sin que éste lo espere, consigue su plan. Es decir, ahí está el fundamento después de la lectura de los signos de los tiempos. Y después les dice a los obispos reunidos en esta primera sesión conciliar, les dice, nuestra tarea no es guardar un tesoro, no es guardar únicamente un tesoro como si nos preocupáramos tan solo de las cosas antiguas, sino también decididos estudiar lo que exige nuestra época. Dice, para tener únicamente el tipo de discusiones en donde se presenta la doctrina cristiana
de manera repetida y ampliada, no tenía sentido juntarnos. Ese es así como el clamor de Juan 23 de animar a la iglesia a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y por ello dice, bueno, la doctrina es sin duda verdadera e inmutable, o sea, existe esta doctrina, ¿verdad? Verdadera e inmutable, y el fiel debe prestarle obediencia. No está hablando de un relativismo, pero hay que investigarla y exponerla según las exigencias de nuestro tiempo. Pues una cosa es el depósito de la fe y otra distinta es el modo como se enuncian estas verdades. Para que comprendamos lo radical de estas afirmaciones, cuando con el Concilio Vaticano I y la afirmación de la infalibilidad del Papa, había muchos que decían, ¿para qué convocar un concilio? Basta que el Papa diga lo que quiera, lo firme como infalible y se acabó. Pero el Papa no era una doctrina nueva lo que quería sacar. Quería remover la iglesia para que pensara si realmente sus acciones estaban siendo significativas, estaban siendo testigos de la presencia de Dios. Después, todos sabemos que Juan 23 no alcanza a haber pues realizado casi nada del concilio, más bien lo único que alcanza a ver Juan 23 es la frustración de que no podían dialogar, porque en las mismas aulas se batallaba para comprender el cambio que unos pretendían y el freno que otros ponían, ¿verdad? Por eso se tumbaron varios de los esquemas que se presentaron, y entonces el Papa muere así, y llega llega Pablo VI. Y Pablo VI, con la Ecclesiam Suam, aunque se tardó varios meses en sacarla, la sacó hasta agosto del 63, si no me equivoco. No, agosto del 64. Dice en Ecclesiam Suam, hace falta, aún antes de hablar, escuchar la voz y el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo, y donde merezca secundarlo. Recuerden que estamos hablando de la modernidad o del modernismo, del deconstructivismo, de todo aquello que estaba cuestionando el status quo. Y lo normal en la iglesia era la condena. Juan 23 ya lo había dicho. No, la iglesia se ha cansado de condenar, pero hoy es el tiempo de la misericordia. Y Pablo VI lo secunda y dice, hay que escuchar el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo, y donde merezca, no hay que secundarlo. Hace falta hacerse hermanos de los hombres en el mismo hecho con el que queremos ser sus pastores, sus padres y sus maestros. Y entonces, obviamente no voy a decir todas las cosas interesantísimas que Pablo VI aportó al Vaticano II, a la visión del Vaticano II, pero me llama mucho la atención también este discurso que yo los invito, cuando tengan tiempo, está en internet, no batallan para encontrarlo, el discurso de la última sesión en el aula sinodal antes de la clausura. Este no es el discurso de la clausura del 8 de diciembre, sino el discurso del día anterior, el 7 de diciembre del 65. Y en ese discurso aborda la crítica que le hacían al concilio. Y la crítica no es muy diferente a la que se le hace hoy a Francisco, al Papa Francisco. La crítica es, han secularizado la iglesia. Han tomado como principio el mundo en lugar de Dios. Y entonces dice, el concilio ha metido, en lugar de meter el evangelio al mundo, ha metido el mundo a la iglesia. Y con esto se ha destruido todo el misterio trinitario o el misterio trascendente que significa. Y en este discurso Pablo VI le responde. Y entonces dice, sí, es cierto, nos hemos como nunca pues sentado a escuchar al hombre. ¿Pero con qué actitud? Y aquí dice esto, por ello podemos decir que en este concilio la religión es decir, el culto a Dios que quiso hacerse hombre, es nuestra religión, y la religión, entre comillas, está hablando de la modernidad, pues así debe ser considerada. Esto es
el culto al hombre que quiere hacerse Dios, se han encontrado. ¿Qué ha sucedido? Es decir, ¿qué ha sucedido entre la iglesia y la modernidad? Una lucha, un choque, un anatema, podía haberse dado, pero está claro que no sucedió así. Aquella antigua historia del buen samaritano ha sido el ejemplo y la norma según la cual se ha regido la espiritualidad de nuestro concilio. Además, un amor inmenso a los hombres lo ha llenado totalmente. A mí me ha llamado mucho la atención cómo ahora en Fratelli Tutti, precisamente el corazón de la espiritualidad de esa encíclica es esta misma parábola. Dice en ese mismo discurso Pablo VI, nunca como antes el concilio se ha puesto a conocer la realidad que le rodea, acercarse a ella, comprenderla, penetrarla, servirla para transmitir el mensaje. Y después hace esta frase que a mí siempre me ha parecido muy iluminadora. Dice, este concilio ha buscado servir al hombre en todas las circunstancias de su vida, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. La Iglesia, en este sentido, se ha declarado la sierva de la humanidad. Entonces, de la madre, emperatriz, ¿verdad? Maestra de la iglesia que enseña y que el otro que obedece, a decir, no, la iglesia, los pastores dentro de la iglesia especialmente, tendrían que ser los siervos de esta humanidad. Entonces la pregunta es, bueno, pues todo esto suena muy bien, pero ¿en dónde se fundamenta? Y sobre todo, vamos a ver ahorita cómo no es una propuesta piadosa, es una propuesta completa y totalmente revolucionaria desde este principio que les decía yo. La iglesia tiene que servir al hombre para servir a Dios. No puede bendecir a Dios olvidándose del hombre. Leía una frase estos días, no puedes decir Padre a Dios si no le dices hermano a tu prójimo. Entonces, esto es lo que está en el fondo del Concilio Vaticano II. Esto es lo que lo renueva. Y ahorita vamos a ver por qué. Voy a hacer un repaso, si me permiten. Normalmente cuando pensamos en la eclesiología, pensamos en la Lumen Gentium, como la estructura interna de la iglesia, y en la Gaudium et Spes, como la expresión externa, el diálogo con el mundo. Sin embargo, ni la Lumen Gentium ni la Gaudium et Spes se entienden sin la Dei Verbum y sin la Sacrosanctum Concilium. La eclesiología no está nada más en dos documentos. Las cuatro constituciones ¿cómo se entretejen la propuesta eclesiológica del concilio. Y esto es lo que yo quisiera, de una manera muy breve, darles algunas ideas que los dejen después reflexionar. ¿Cuál es el fundamento de la renovación de todo el concilio? A mi parecer, y de algunos teólogos, el fundamento está en la Dei Verbum. El fundamento está en cómo se comprende la revelación y cómo se acerca la iglesia a la revelación. Empiezo por el texto de abajo. Dice en Dei Verbum número 2, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Es Dios quien se revela, ¿verdad? Dice, por esta revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos y movido por su gran amor, mora entre ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Es decir, invitarlos a la comunión. Entonces, la revelación no es un tesoro que hay que cuidar que no se pervierta. La revelación, y eso es lo más interesante, lo más renovador, revolucionario, la revelación es un diálogo que Dios continúa sosteniendo. Por eso, hay una sola fuente de la revelación y ese es Dios. Dios es la fuente y se expresa en sus dos caudales de la Sagrada Escritura y de la tradición. Y por eso el magisterio, dice, está al servicio
de la revelación que se ha expresado en la Sagrada Escritura y en la tradición. Entonces, no son dos fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición, y menos tres, como algunos todavía lo confunden. Es una solo, es Dios. Es el corazón de Dios que quiere amar a su pueblo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia respecto a esto? Dice la palabra de Dios, y así empieza la Dei Verbum, por eso dice Dei Verbum, la escucha con devoción y la proclama con valentía este santo signo. Esa es la primera línea de la Dei Verbum. Y aquí nos dice qué tenemos que hacer nosotros con la revelación. Primero tenemos que aprender a escuchar a Dios. No se trata de yo ya me sé la Sagrada Escritura, yo ya me sé los mensajes de la tradición, o yo conozco ya los ritos, porque Dios está mucho más allá de eso. Dios es el que busca revelarse día con día, como lo decía Juan 23, en medio de la historia, y la iglesia es la sierva de este diálogo. Por eso tiene que aprender a escuchar, y escuchando con devoción, después aprender a proclamar. Y aquí se funda la espiritualidad del discípulo y la acción del misionero. Escucha con devoción, discípulo, y proclama con valentía, misionero. Es toda la espiritualidad de la pastoral, puesta en la primera línea de la Dei Verbum. Entonces, como ven, es un diálogo al que la iglesia tiene que aprender a servir. Ahora, decía Juan 23, es que repetir las verdades eternas con las mismas palabras, solamente ampliadas y un poquito más rebuscadas, no va a servir a este diálogo. Eso no es anunciar el evangelio ni mantener la fidelidad. La fidelidad implica salir y dejarte tocar por la realidad, como está sucediendo y como lo hicieron ustedes el día de ayer, que agradezco me permitieran compartir ese momento, es ver la realidad y decir, no es qué les tengo que ir a decir yo, es qué les está diciendo Dios, porque Dios habla y Dios no está sujeto nada más a lo que yo quiero decir. Dios está hablando con estas personas que están sufriendo en la pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo estamos sirviendo ese diálogo? Entonces viene el segundo punto, que lo pone, el segundo fundamento, lo pone la Gaudium et Spes. La iglesia es servidora de este diálogo. La iglesia es servidora de este diálogo. Porque no hay nada en el mundo y en la historia que le sea ajeno. Y esto es otra revolución dentro del concilio, porque estaba siempre las discusiones entre lo terrenal y lo eterno, ¿no? Entre lo inmanente y lo trascendente, entre lo natural y lo sobrenatural, y siempre los ponían contrapunteados. Hay que rechazar el mundo para alcanzar a Dios, hay que vencer tu cuerpo para poder crecer en el espíritu. Y eran esta visión antagónica, dualista, ¿verdad? Que la Gaudium et Spes en sus primeros números trata de superar. Y dice, no, es que no hay nada humano que no encuentre eco en su corazón, porque en lo humano es donde Dios se manifiesta. Por ello dice en Gaudium et Spes 4, para cumplir su misión, es deber permanente de la iglesia escrutar los signos, interpretarlos a la luz del evangelio, y después esta palabra que van a ver que se repite después en la Sacrosanctum Concilium, acomodarse a la generación y responder de esta manera a los perennes interrogantes de la humanidad sobre, precisamente, la inmanencia, el sentido de la vida presente, y la trascendencia, el sentido de la vida futura. Entonces, si se fijan, lo que está buscando hacer, lo que la Constitución Gaudium et Spes sitúa en el corazón del mensaje del concilio, es este atrevimiento a dejar a Dios hablar en la historia y en el hombre, no en la historia perfecta, no nada más en la historia de la iglesia, y tampoco en el hombre perfecto, en el hombre de carne y hueso, como lo dice la Gaudium et Spes cuando dice, ¿a quién nos vamos a dirigir?
en Gaudium et Spes número 3, define el hombre al que se quiere dirigir. Y dice: hay que salvar en efecto a la persona humana y renovar la sociedad humana. Por consiguiente, el hombre, pero el hombre en su unidad y totalidad, con su cuerpo y con su alma, con su corazón y su conciencia, con su inteligencia y su voluntad, este hombre íntegro será el eje de nuestra exposición. Entonces, la Iglesia entiende en el Concilio Vaticano II y especialmente en la Gaudium et Spes que no se trata de rechazar el mundo, porque si rechazamos el mundo, entonces quedamos fuera del diálogo entre Dios y los hombres. Se trata de escuchar, de discernir con los criterios que el Evangelio nos da para acomodar a cada generación nuestra respuesta. Y ahí, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, es la conversión pastoral de la que ha venido hablando también Francisco. El tercer pilar de la eclesiología del Concilio Vaticano II. La Iglesia, decíamos en el anterior, es sierva de este diálogo, pero la Iglesia también significa este diálogo, es sacramento de este encuentro entre Dios y los hombres. Entonces, no es nada más servir este diálogo sin implicarnos, porque nosotros somos el sacramento de este diálogo. Lo realizamos y hacemos presente la gracia de este amor de Dios por los hombres. O sea, el signo lleva ya la trascendencia imbuida en su interior, en su corazón. Por eso dice, Cristo es la luz de los pueblos, no es la Iglesia. Cristo es la luz de los pueblos y la Iglesia es en Cristo como este sacramento. ¿Qué significa esto? Que me voy a ir a hay una relación íntima entre lo que Dios quiere decir, lo que el hombre necesita escuchar y la Iglesia como sacramento de este diálogo que lo anuncia y lo realiza. Lo anuncia con su palabra y su testimonio y lo realiza con sus sacramentos. Entonces, si se fijan, la Iglesia existe en total referencia a Cristo como hijos de Dios y a los hombres como hermanos. Somos instrumento de esa salvación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante esto? Porque, padres, cuando nosotros vemos una parroquia, llegamos a una parroquia que ya fue establecida años atrás y preguntamos inmediatamente cuál es la administración y cuáles son los grupos pastorales y qué horario de misas hay, y empezamos a buscar la organización de la parroquia. Podemos caer en la tentación de pensar que no importa lo que yo haga, esa parroquia va a existir. Basta que funcione como padre, como sacerdote o como agente de pastoral para que la catequesis exista, para que los presacramentales se den, para que los sacramentos se celebren y podemos funcionar como un organismo espiritual, religioso, pero sin corazón, donde no nos preocupa qué significa todo esto que estamos haciendo y qué significa para los demás. Entonces, por eso llama la Sacrosanctum Concilium, nos enseña en su proemio hasta dónde querían llegar. Ustedes recuerdan que la Sacrosanctum Concilium es la primera constitución aprobada y en la primera sesión no se aprobó ninguna, en la segunda sesión se aprueba la Sacrosanctum Concilium. Y cuando aprueban este texto, fíjense lo que dice. ¿Cuál es el sentido de la liturgia? Acrecentar la vida de los cristianos. No quita el dar gloria a Dios, pero no basta dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios acrecentando la vida de los cristianos. Y para hacerlo tendrá que
adaptarse a las necesidades de nuestro tiempo. ¿Se acuerdan que en Gaudium et Spes escuchamos acomodar nuestras formas? Y aquí adaptar. Cuando yo escucho a padres que me dicen que nada puede cambiar, ¿verdad? Que si les cambias una tilde de un manual o de una forma de hacer las cosas, es que quieres acabar con la pastoral, dices, por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha cambiado la iglesia para ser sierva de este diálogo entre Dios y los hombres? Y por eso dice la Sacrosanto Concilium, adaptar a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Hay instituciones sujetas a cambio y va a dejar muy claro la Sacrosanto Concilium cuál es la lengua con la que celebra y la manera en la que se celebra. ¿Qué se busca hacer con ello? No es nada más, no es un concurso de déjame caerle bien a la gente. No es un criterio de mercadotecnia para ver cómo vendo más. Es cómo sirvo a esta experiencia de Dios que Dios ha suscitado en los hombres y que las personas que tengo enfrente tienen. ¿Qué es lo que significa para ellas? ¿Cómo puedo sí hacer presente esto que Dios nos pide, ¿no? Hoy, sinceramente, yo creo que lo bien mencionado ahí algunas veces, hoy estamos en crisis con los jóvenes, porque nuestras formas ya no les significan, no les hacen sentido. Y entonces estamos nosotros celebrando nuestra misa y queremos atraerlos porque aplaudimos un poco o cantamos o levantamos la mano al cantar, pero ellos necesitan más. Necesitan otro estilo de predicación, necesitan que adaptemos a lo mejor la manera que disponemos el templo para ellos, necesitamos buscar qué música es la que simbra su corazón y necesitamos definitivamente un testimonio más cercano. Entonces, dice, la liturgia ha de promover la comunión entre los cristianos, esta es la línea del ecumenismo que se promovía, e invitar a todos al seno, fortalecer e invitar a todos al seno de la iglesia. Cuando los padres conciliares se dieron cuenta que la liturgia podía cambiar, ahí empezó el cambio en el concilio. Porque si la liturgia podía cambiar, todo lo demás podía cambiar. Así que vemos 4 constituciones. Y la Dei Verbum nos pone como servidor, a escuchar la revelación para proclamarla con valentía. La Gaudium et Spes, como siervos de este diálogo que se realiza en medio de la historia de la humanidad. La Lumen Gentium, que nos sitúa a la iglesia como sacramento en medio de la realidad como su naturaleza. La naturaleza de la iglesia no es ser el reino, sino semilla del reino. No es ser Dios, sino el sacramento de Dios. Y ahorita vamos a ver después la Sacrosantum Concilium, que nos invita a ser valientes en la capacidad que tengamos de modificar aquello que nos ayude a servir mejor el Evangelio. Y entonces, ¿cuáles son las bases cuáles son los resultados de este cambio de paradigma eclesial? De una iglesia que decía, yo soy la iglesia, yo soy la sociedad perfecta, yo soy, y se sentía un yo soy que podía aislarse del mundo, sentirse como una sociedad que caminaba paralela al mundo, sin necesitar al mundo. Es más, al mundo lo necesitaba pues, para convertirlo, pero nada más. A una iglesia que dice, yo soy un signo del amor de Dios por su pueblo en medio de este mundo. Soy para los demás. No existo para mí misma. Entonces, de ser el reino a ser germen y principio del reino. De ser la sociedad perfecta a ser signo y sacramento de esta comunión entre Dios y los hombres. Segundo, de ser dueña de la verdad que guardaba en un tesoro inescrutable que no podía ser transformado, a ser la sierva de la verdad, la sierva de ese diálogo entre Dios y los hombres. Por eso, en lugar de decir yo sé, yo discierno, yo encuentro, yo reconozco, y no nada más yo sé, porque eso no es la revelación, esa es doctrina que podemos saber, pero la revelación hay que discernirla. Tercero,
de una iglesia que pretendía ser creíble, es decir, soy la verdadera, a una iglesia que pretende ser significativa. Aquí, en este punto, que es la belleza que atrae, el Papa Francisco tiene unos párrafos bellísimos sobre la belleza del Evangelio, y es precisamente esto: la belleza es la que seduce. Después la verdad nos convence, pero la que nos atrae es la belleza. Por eso tiene que ser una iglesia, sí creíble, pero sobre todo significativa. Una iglesia que ponía toda su verdad en el Papa, es decir, ¿para qué hacemos un concilio si con el Papa tenemos, verdad? A una iglesia que promueve esta colegialidad, ¿verdad? La comunión jerárquica, que es una comunión como dentro de un colegio en donde no queda la menor duda que el Papa es la cabeza de ese colegio. Entonces, de una iglesia de desiguales, como lo afirmaron en algún momento los papas al inicio del siglo XX, que enseña y que obedece, a una iglesia ungida. Es el pueblo mesiánico. Cuando se escribe el segundo capítulo de la Lumen Gentium, el que lo escribe es Congar, obviamente acompañado por más teólogos, pero el que escribe físicamente es Congar. Y él quería ponerle no el pueblo de Dios, sino el pueblo mesiánico. Porque el pueblo de Dios habla de pertenencia, pero el pueblo mesiánico habla de unción y de movimiento, de creatividad, de caminar en la historia acompañados por el Espíritu. Entonces no lo puso en el título, pero en el número 9, en el tercer párrafo, ahí lo describe precisamente. Este pueblo es un pueblo mesiánico que después en el número 12 va a afectar cuando hablen de que este pueblo, que es ungido por el Espíritu, cuando coinciden todos en una verdad, no se pueden equivocar. Esto es la base de la propuesta de sinodalidad que el Papa Francisco va a hacer, que les explicarán más tarde. Pero ¿cuál es la base? La base es, la unción es de todos. El Espíritu se derrama sobre todos con diferentes carismas y ministerios, pero tenemos que discernir la presencia del Espíritu no solamente en la jerarquía, sino en todo aquel que se deje mover por él. Así podemos concluir que la Eclesiología del Vaticano II nos propone una iglesia que tiene como identidad ser un pueblo que es convocado por Dios y es ungido por el Espíritu. Y por ello es un pueblo escatológico, y esto nunca se nos debe de olvidar. Hay un capítulo en la Lumen Gentium sobre la escatología, porque cuando en la iglesia se nos olvida que tenemos este carácter escatológico, nos volvemos una ONG, una organización social. Es cierto, tenemos que escuchar a Dios en la realidad, transformar esa realidad, pero la comunión y la espiritualidad nos hacen trascender esa realidad también, y no la debemos de perder. Este pueblo está jerárquicamente organizado, y esa es nuestra identidad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Acompañar a la humanidad como germen del reino, anunciando el Evangelio. Acuérdense, escucha la palabra y la anuncia con valentía, la Dei Verbo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Acompañar a la humanidad, que es la que quiere acompañar a Dios, como un germen de la presencia de los valores del reino, anunciando el Evangelio como siervos de este diálogo. ¿Y cuál sería la naturaleza con la cual nosotros existimos en medio del mundo? No es la de una identidad absoluta, sino de la sacramentalidad. Es un signo que hace referencia a Dios y a los hombres, a la filiación divina y a la fraternidad humana. Por eso, sin fidelidad al hombre, no hay fidelidad a Dios. No hay manera de que yo pueda llevar a cabo mi parroquia, llevar a cabo mi misión pastoral, sin escuchar al hombre. A veces necio, a veces terco, a veces lo que ustedes quieran. Pero es ahí, en esa persona, donde Dios quiere realizar la vocación de la iglesia de ser sacramento de salvación.
Bien, pues esas es más o menos algunas breves ideas de lo que sería la iglesia creíble, el paso de la iglesia creíble a la iglesia significativa en el Vaticano II. Monseñor Héctor Mario, a mí me has dejado con la boca abierta. Honestamente, toda esta luz que nos has compartido, la eclesiología del Vaticano II es maravillosa. No quiero extender más mis palabras, quiero dejar abierto un breve diálogo por si alguno de los participantes de este encuentro provincial te quieren hacer alguna pregunta para profundizar un poco más en esta bella doctrina, en este maravilloso contenido que nos has expuesto del Concilio Vaticano II, la eclesiología. Entonces, si me ayudan, Héctor, Padre Manuel, si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta. Padre Manuel, adelante. Sí, solamente, Monseñor Héctor Mario, indiscutiblemente, fundamento de su charla, cómo fue integrando los paradigmas eclesiales del Concilio Vaticano II, ¿sí? Uno de ellos que me llama mucho la atención, el que es sierva de la verdad, la capacidad de discernir. ¿Vieron los padres conciliares un adelanto, un avance rápido o qué pasó en esta gran capacidad? Porque discernir no estaba impuesta a la iglesia. Aprendieron rápido. Pregunto porque hace 50 y tantos, 56 años del Concilio Vaticano II. ¿Cómo está ese avance? Mira, no había nada escrito. A mí me llama mucho la atención, gracias Padre Manuel por sacar ese tema, me llama la atención una cosa que es un hecho. En el concilio se reunieron durante 4 años obispos formados no en la teología del concilio, en la teología de los manuales. Esa era su formación. El promedio de edad estaba entre los 60 años. Obviamente había algunos jóvenes, pero la mayoría eran arriba de 60 años. No se conocían, no hablaban el mismo idioma, no se entendían ni en latín a veces, porque aunque sí lo sabían, a mí me platicaba esto un sacerdote que le tocó vivir en Roma y dice que llegaban los obispos españoles al colegio español y en la tarde les repetían en español lo que les habían dicho en la mañana, porque no entendían todo. O les explicaban la trascendencia de los enunciados que habían aprobado que tendrían que aprobar el siguiente día. Y les decían los teólogos, mire, es que lo que usted aprobó quiere decir esto, y ahí se sorprendían, ¿verdad? Entonces, sí había, creo yo, impulsado muy fuerte por Pablo VI, por Juan XXIII y por algunos cardenales, un espíritu que impregnaba de decir, no podemos repetir ampliado lo que ya hemos dicho siempre. De ahí para mí brota esta actitud de ser siervos de la humanidad, de ser siervos de la verdad. Ahora, también generó un caos, ¿eh? Digo, quienes lo vivieron en el postconcilio saben mejor que yo el caos que esto ocasionó. Es más fácil decir A, B, C y D y repítelo. Es más fácil decirlo así. Y mantienes a la comunión en la iglesia, pero la comunión externa, no de corazón. Es un reto y no es fácil lo que hicieron y yo creo que no hay otra explicación más que el Espíritu Santo que los impulsó. Manuel Hurtado. El padre Manuel. Gracias. Monseñor, muchas gracias por este compartir. De verdad que hago eco de las palabras de don Rui. También me quedo con muy grata
experiencia, pero quisiera preguntarle, en estos momentos, en esta realidad que estamos viviendo, después de o durante y después de la pandemia, ¿cómo ve usted a nuestra iglesia en cuanto a las resistencias que tenemos todavía, a lo mejor un poco las que existieron post-concilio, las resistencias que tenemos a cambiar algunas cosas en nuestra iglesia? Yo trabajo con pastoral juvenil. Ahorita usted comentaba de que definitivamente los jóvenes son un reto para la iglesia hoy en día, en cuanto a que debemos aprender a escucharlos y debemos aprender a, pues, hablar su idioma, ¿no? ¿Cómo siente esto ahorita en la actualidad, como iglesia? ¿Qué tanto nos está costando trabajo este cambio? Yo no puedo hablar por toda la iglesia, ¿verdad? Esto sí que nos queda. Yo te voy a decir lo que yo veo Claro. en mi pequeño mundo de iglesia que yo alcanzo a ver, la cual sé que es mucho más rica de lo que yo alcanzo a ver. Pero sí creo que estamos sufriendo porque no terminamos de comprender el gran cambio cultural, entendiendo cultura como la interpretación, con los signos con los que yo interpreto la realidad, que los jóvenes están viviendo, ¿verdad? Y queremos, como dice el Evangelio, agarrar odres viejos para un vino nuevo. Es un reto, no tengo la menor duda. No se trata, como dijo el Papa Benedicto, cuando decían, es que el concilio vino a renovar toda la iglesia, dijo el Papa. No, pues la iglesia sigue siendo la iglesia. Es la misma. Sí cambian algunas cosas, algunas formas, actitudes. Dice, nada más, no es una nueva iglesia completamente. Que es la iglesia de Cristo. No la vamos a hacer permanecer nosotros, la hace permanecer Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, sí creo que exige de nosotros una mayor apertura y, por otro lado, también una caridad pastoral grandísima, porque yo veo dos corrientes. Los que quieren regresar al pasado y los que quieren caminar hacia, no el 2032, sino hasta el 2045, ¿verdad? Completamente en el futuro. No se trata de condenar a uno y aplaudir al otro. Como pastores, no podemos decir, todos ustedes están mal, todos ustedes están bien. Porque ambos son pueblo de Dios. Es un reto que se lo dejo al Espíritu Santo. Muchas gracias, monseñor. Padre Gracias. Salvador, adelante. De Ciudad Obregón. Y bueno, Hay otro dispositivo cerca de usted. Quite el sonido. sí, ahí está. Monseñor Sí, Juan pidiendo la palabra ahí, ¿eh? sí, es el Padre Salvador, hablando a través del Padre Federico Espinosa. Monseñor, cuando habla de diálogo, pues hay alguien que habla, ¿verdad? Y otro que escucha. Y muy bien explicado. Pero ahora, ¿qué luces se pueden ver? Sobre todo viendo ahorita el tema de los jóvenes, que es la próxima generación, y donde hay mucho joven, pues, en nuestra provincia, y es el que va a llevar adelante con la palabra de Dios. ¿Qué luces hay en relación a establecer ese diálogo? Porque como que en ese cambio cultural se ha cambiado la percepción, o sea, la forma de, como se dice, de interpretar, pues, de hablar, de platicar. Simplemente este medio es otra forma, ¿no? O sea, cuando estructuraron la palabra diálogo del concilio, había de base una visión cultural, antropológica,
persona a persona, físicamente, pero con estos cambios y otros cambios, ¿usted qué luces ve para que ese diálogo pues, sea el estilo de Jesús, sobre todo el mundo juvenil? Gracias. Claro. Pues yo creo que si nos vamos a leer a Juan 23, tendríamos algunos puntos muy claros que nos regaló hace ya muchos años, hace ya 60 años. Y Pablo VI también, de veras, la Ecclesiam Suam, que habla precisamente de las actitudes ante el diálogo, el día de hoy es perfectamente aplicable. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar la actitud de yo soy el que creo en Cristo, yo soy el que hago bien las cosas, yo soy el que vivo bien la fe y te voy a ir a enseñar a ti, joven, cómo creer en Cristo, cómo vivir la fe. Y entonces empezamos muchas veces con condenas. Condenas que hoy les golpean, lo cierran completamente, porque lo primero que te dicen es, pues si ustedes están peor, o qué me va a decir que la fíjense fíjense la pregunta que me hace un joven de 16 años, misionero, tenía ya 3 años yendo de misiones, comprometido, va a misa, etcétera, pero me dice, padre, había tenido un caso de pederastia cercano al grupo donde él participaba. Me dice, padre, si un hombre cerca de Dios es capaz de ser pederasta, entonces no tengo garantía que estando cerca de Dios voy a ser un hombre bueno. Nada para que nos demos cuenta del daño que se hace por nuestro antitestimonio y de cómo sí piensan, no son necios, ¿verdad? Entonces, digo, con ellos yo creo que es la cercanía, la congruencia. No estoy hablando de no juicio en el sentido del relativismo, sino el no juicio de decir, déjame escucharte antes de condenarte, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces las vemos vestidas como no nos gusta verlas vestidas y les empezamos a regañar, las vemos abrazados como no nos gusta verlos abrazados, los empezamos a regañar, y a punta de regaños, pues lo único que hacemos es que se pongan en nuestra contra y decir, tú estás peor. Y se acabó el diálogo. Entonces, un poquito de humildad y de empatía creo que ayudaría mucho. Gracias. Araceli, adelante. Después el padre Enrique Olvera. Muy buenos días, monseñor. Pues muchas gracias por su compartir. De veras que estoy maravillada de todo lo que, de la forma en la que expuso el Concilio Vaticano II. Yo creo que nunca me había tocado escucharlo de esa manera y se me hizo tan fácil y tan digerible. Y hace 52 años de eso. Estoy también llenándome de todo lo que dice porque yo soy madre de 2 adultos. Y pues bueno, 22 y 28 años. Y eso que usted dice, ese equilibrio, o sea, llegar a ese equilibrio me parece tan importante. Yo le puedo decir que a mí las palabras del Evangelio cuando hablan de que he venido a traer guerra y no paz, ¿sí? A veces la sufro en mi corazón de madre, pero a la vez digo, es mi compromiso con mis hijos de mantenerme firme en la verdad. Y es un gran reto, efectivamente, porque poco a poco, con el tiempo, la escucha, pero también el mantenernos firmes. Ese es el punto, ese es ¿qué consejos nos da usted? Porque es el punto, pues, o sea, porque cuando ellos necesitan a su madre, saben que me tienen, pero no les tolero ciertas cosas que yo sé que están en contra del Señor, ¿no? Y no tolerar de que me la pase arriba de ellos, simplemente decir eso no es correcto y no te lo acepto. Entonces, pues yo sirvo muchos niños allá de las orillas y yo veo la diferencia cuando uno los trata con amor, pero también les dice eso no. Una mala palabra no, un golpe no. Entonces, se percibe, monseñor, se percibe eso también. Denos un consejo que nos pueda ayudar.
porque la verdad es que sí necesitamos esa fuerza de Dios para mantenernos en la verdad. Gracias. Gracias, Araceli. Sí, es definitivamente un reto. Mi experimento más cercano a nivel familia son mis sobrinos. Tengo 12 sobrinos, de los cuales 11 están arriba entre 16 y 30 años. Y ellos son los que más me retan a nivel cercano, porque ellos no me ven como padre, me ven como Héctor, vamos, es su tío, ¿no? Y entonces me hablan y me dicen las cosas como las ven, ¿verdad? Entonces, yo veo en ellos que viven en un mundo de confusión. Viven en un mundo de confusión en el que se les exigen demasiadas decisiones y ellos se cansan. Porque ahora se les exige hasta que decidan si son hombre o mujer, ¿no? Que ya no es nada más si eres contador, ingeniero, médico o maestro, ¿verdad? Ahora tienes que decidir desde tus 10, 11 años si eres hombre o mujer. Si, la vez pasada me decía una chica de prepa, me decía, padre, en mis reuniones ya no quiero ir, dice, porque lo único que hablan es si eres gay, lesbiana, straight o no sé, y después dice, o todo sumado, ¿no? Y era como, vuelvo otra vez a la cultura, ¿no? Esos signos con los que se comunican, que son confusos y terribles. Entonces, en ese sentido, Araceli, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener bien clara la antropología. O sea, ¿por qué es bueno esto? No porque es malo, sino porque es bueno lo que te estoy proponiendo. No, en lugar de andar diciéndole, es que es malo lo que estás haciendo. Yo me he puesto a veces, y se los invito a hacerlo de vez en cuando con algún joven que esté haciendo las cosas muy diferente a como lo haríamos nosotros, a preguntarle que te explique por qué. ¿Por qué te hace sentido? A ver, enséñame, ¿verdad? Dime cómo, yo también me voy a hacer como tú para ser feliz, ¿verdad? Pero dime qué es lo que te hace feliz de ser así, ¿no? No pueden explicarlo. Están simplemente sobreviviendo en medio de un mundo que les exige para convivir ser así. Entonces, siempre tener una palabra clara, sobre todo un testimonio cercano, no condenatorio, pero sí claro en por qué sí te estoy pidiendo esto. Porque como yo siempre les he dicho, a punta de condenas no los vamos a convertir. Eso no hay la menor duda. Gracias, padre Enrique de Ciudad Obregón, Enrique Olvera y Monseñor Jonás, por favor. Sí, gracias. Me llama la atención, había bajado la mano porque en parte ya quedó respondida mi pregunta, pero los jóvenes que son tan sensibles a las redes, he encontrado que hoy por hoy encuentran un magisterio alterno. Hay quienes se han convertido, son youtubers que se han convertido en una voz magisterial que incluso hacen valer, citando documentos, hacen valer tradicionalismos que de retorno a décadas pasadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunión en la mano, y me llama la atención que sean los jóvenes los que están en esta situación. Por supuesto, también hay adultos, ¿no? Pero como que yo no podría imaginar que los jóvenes, algunos de ellos fueran en esta dirección hacia el retorno de formas pasadas, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿cómo ellos entran en diálogo con estos youtubers? Y bueno, la iglesia o entramos al diálogo o nos quedamos atrás, ¿no? Esa era mi percepción y la pregunta era esa. ¿Qué decir de esta realidad alterna en las redes, en donde también los fieles de la iglesia parecen poner mucho oído? Es fundamental. Yo no diría que todos tienen que estar en las redes, ¿eh? Como no todos los jóvenes son youtubers, ni todos los jóvenes tienen Instagrams de miles de seguidores. Tampoco tenemos que pedir a todo sacerdote, a gente pastoral y obispo que sea un hit en las redes. Hay quienes tienen el carisma para hacerlo y hay quienes no lo tienen, y no es malo, es un medio de comunicación, ¿verdad? Yo lo único que he visto, yo te comparto, yo he estado en redes, he mandado mi evangelio dominical
por internet desde 1999. Y en diferentes plataformas, en diferentes maneras, etcétera. Y ahí está, ahí estoy haciéndome. No soy ningún youtuber y no tengo muchísimos seguidores ni nada por el estilo, pero sí tengo contacto con personas que quieren tener contacto conmigo. O sea, me expongo, o sea, dejo expuesta la evangelización. Entonces, las redes son muy necesarias. Hay que conocer para acercarse a las redes, para no hacer el ridículo en las redes, como a veces algunos TikTokers quieren utilizar el TikTok para evangelizar y pues no, digo, el TikTok te puedes acercar para que se rían un poco de ti, pero no para evangelizar, ¿verdad? Entonces, lo considero fundamental, es un área más, pero no es la única área por la cual la iglesia debe de evangelizar. Una. Y dos, las redes sin contacto personal despersonalizan. Entonces, la mejor red es aquella que acompañas por las redes a aquellos que de vez en cuando te encuentres con ellos. Y así se van generando vínculos, ¿verdad? Que hacen crecer. Bien. Por último, Monseñor Jonás, si es tan amable. Sí, gracias, Monseñor. Muy ilustrativa, muy desafiante y motivante. Estoy pensando en nuestros seminarios de nuestra provincia. Así como el postconcilio tuvo recepciones distintas en Europa Central, Sudamérica, África, Asia, obvio, México, el Caribe. Nosotros fuimos ayudados como Iglesia en México con el magisterio del CELAM. Excelente. Ahí está Aparecida, que sigue siendo un gran desafío. Y escucharte me pareció interesantísimo y realmente una eclesiología operativa, ¿sí? Iluminando ser y quehacer, discípulos misioneros. Yo quisiera que nos compartieras tu percepción. A mí me preocupan los seminarios de México. Desde la Comisión Episcopal de Liturgia nos llegan noticias poco gratas de regreso al preconcilio. Motivado por ello, vimos una jornada de precisamente la visión preconciliar y luego conciliar, aceptando algunos aspectos de los que tú nos ofreciste. Qué lástima que no estuviste con nosotros en nuestro seminario, pero es alarmante la forma como en los seminarios también jóvenes siguen pensando que lo mejor fue aquello de lo que ni siquiera conocieron, ni siquiera supieron la no participación, la no ministerialidad y sobre todo, si somos Iglesia Sacramento, los ministros ordenados, diáconos, presbíteros y obispos, somos Sacramento. ¿Cómo llegar ahí? O sea, hay una antropología deficiente, pero porque hay una visión pobre del Lumen Gentium. Es todo tu apreciación. En fin. Claro. Yo creo, Monseñor, que estas personas que se van, yo fui 8 años formador, encargado de disciplina, y me tocaba pues entrevistar y ver de todo, y en aquel entonces, estoy hablando del 2005, 2013, empezaba a haber un núcleo de jóvenes con este tipo de inquietudes, muy pequeño. Me he enterado que este núcleo ha ido creciendo, ¿no? En Monterrey y en muchos otros diócesis. Sinceramente, me duele. Me duele porque, aunque, como lo dije hace ratito, pudiera yo escucharlos y tolerarlos, creo que está fundamentado ese retorno en un desconocimiento del concilio, primero, de la Lumen Gentium, de la Sacrosanto Concilium y de todo, o sea, del espíritu del concilio. A mí, y por otro lado, como yo lo explico, es que en un mundo donde todo es relativo, ellos buscan algo de donde agarrarse. Buscan
una idea fuerza que lo sostenga. Entonces, también creo yo que nosotros como formadores, cuando dejamos pasar cualquier cosa y sean como quieran y celebramos la misa como quieran y no nos esforzamos por tener un poquito de orden, ¿verdad? Entre nosotros, pues provocamos también eso, ¿verdad? Entonces, esta cultura en la que no le encuentran definición a lo que, a las preguntas más profundas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Pues hace eso, ir a buscar un puerto seguro que es muy firme, muy cuadrado y que me hace sentir seguro. Yo en el fondo veo un poquito esa psicología, no la avalo, no estoy de acuerdo con ella. Creo que nos ha faltado exponer y testimoniar con más claridad los valores del concilio, sin duda. Gracias, monseñor. Señor arzobispo, don Rui. Gracias, Padre Manuel. Sabemos que hay más participantes que quieren dirigirle alguna pregunta, Monseñor Héctor Mario. El tiempo se nos ha venido encima. Monseñor Héctor Mario, muchísimas gracias de nuevo por esta iluminación que has hecho esta mañana del Concilio Vaticano II. De veras, nos ha ayudado muchísimo, como no tienes idea. Y pues queremos dejar nuestra puerta de la provincia abierta para que en otra circunstancia, en otro momento nos puedas de nuevo acompañar. Claro que sí. Creo que en la medida de tu tiempo, sin duda te harás presente en nuestra provincia. Gracias de corazón. Los laicos, los consagrados, los sacerdotes y los señores obispos de esta provincia te agradecen entrañablemente este tiempo, esta colaboración. La Arquidiócesis de México, que nos apoya aquí en la provincia eclesiástica de Hermosillo. En otras circunstancias, pues la provincia te espera con los brazos abiertos, a lo mejor ya no para trabajar, sino para venir a descansar, a vacacionar. Hay muchos lugares, espacios, sitios, desde Nogales hasta Culiacán, pasando por Hermosillo y Ciudad Obregón, que te recibiremos con mucho gusto. Y te enviamos una sincera felicitación. El próximo 19 de marzo celebras tu primer aniversario de ordenación episcopal. No te pudimos acompañar, ya era tiempo de la pandemia hace un año. Un abrazo y nuestra oración. Gracias, Héctor Mario, por estar aquí. Gracias, Monseñor Rui. Y me encomiendo a su oración. Si ese día se acuerdan de un servidor y de Monseñor Luis Manuel Pérez, también somos Héctor Pérez y Monseñor Luis Manuel Pérez,